Los bebés también tienen que estar calladitos. Con temor y temblor. No están atrasadas, hermana, vamos. ¿Podemos cerrar esa puerta? Bienvenidas, bienvenidos. Al fin llegó el día del Señor. El día del Señor es para el Señor. Vamos a alabar su nombre. Y juntas y juntos como iglesia tendremos un momento de meditación, calmarnos. Espíritu Santo, ven, ilumina nuestro corazón. Vamos a tener un preludio con nuestro hermano presbítero en el piano. Nos concentramos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Saludo a todos los hermanos que también nos están mirando por internet, por la cámara. Saludo en el nombre del Señor. Saludamos a todos ustedes y damos una bienvenida, no sé si decir visitas, porque la casa del Señor es la casa del Señor. Él es quien nos convoca. Así que bienvenidos, sí, bienvenidos todos. Ya nos hemos saludado y ahora vamos a ir pensando en que tenemos un Dios grandioso que hizo el mar. ¿Fue a vacaciones usted? ¿Vio el mar? ¿Vio las rocas, el río, las aves? ¿Vio las montañas? Eso lo hizo nuestro Dios. Y tenemos un Dios grandioso. Tengamos un momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo, el Consolador, nos presentamos ante la Trinidad, su Santísima Trinidad, al Dios que es santo, santo, santo. Ante Él estamos, humildemente, esta mañana, Señor, una vez más, agradecemos porque usted es tan grande y tan poderoso. Le agradecemos, Dios, porque sabemos confiar plenamente en que todo está en sus manos y así todo va a andar bien, de acuerdo a su voluntad. También agradecemos a Dios esta semana de inicio de clases, por nuestros hijos, nietos e hijas que van a la escuela, al liceo y a la universidad. Señor, estamos agradecidos por cuidarnos durante la segunda semana de marzo. Ahora comenzamos la tercera semana de marzo, confiando en nuestro Dios Jehová y en su Hijo Jesucristo, con el apoyo del Espíritu Santo, y la Iglesia dice amén. Amén. Y entonaremos el himno con gran gozo y placer. Le damos la bienvenida a todos, nos ponemos de pie.
gracias, tomen su asiento, acomódense. ¿Saben que hoy día tenemos 4 naciones representadas? Tenemos Corea del Sur, bueno, él es tan chileno. Está también nuestra hermana Raquel de Brasil, Brasil. Bienvenidas. Está nuestra hermana también de México, que está por ahí trabajando en la cocina de México. ¿Y qué otra nacionalidad representada hay? ¿Tienen ascendencia a vascos, a croatas? Y algunos chilenos y chilenas estamos presentes también. Así que tenemos 4 naciones, 4 países aquí. Se cumple la palabra. Todas las naciones vendrán y la adorarán. Somos parte de esa promesa. Pero también debemos recordar que no todo lo que hacemos está bien. Que somos porfiaditos cuando no nos tomamos los remedios. ¿Le han dicho a usted que es porfiado? A mí no. Por eso, hermanos, debemos considerar que todos nos equivocamos. En las pruebas, los estudios, queremos ser perfectos, pero algo me falta, dice uno. Gracias, Manuel, es mi hijo. Y como decimos, necesitamos reconocer que hemos fallado al Señor. Cantemos ten piedad, maestro. Salmo 51. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una por su propio camino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al amor de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Hoy día vamos a solicitar que confesemos nuestros pecados y voy a solicitar a nuestro hermano Ro que confiese nuestros pecados. ¿Nos puedes llevar en oración, hermano? ¿En español? ¿Sí? Amén. Gracias, Señor, por este momento. Por nosotros no merecemos por acá para alabar a Dios, pero nosotros siempre confiando a usted, confiando tu promesa, siempre haga su voluntad. Nosotros no sin Dios no por nada. Gracias, Señor, por momentos no merecemos, pero gracias por estar aquí para alabar, para adorar a ti. Gracias. En nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano Ro. Muchas gracias. Tenemos la primera lectura de una carta de amor que Dios nos manda. Dios nos escribe. Y tenemos virtual e impresa en libros. Yo prefiero los libros, porque si se corta la luz, se cae internet, ¿dónde leemos la Biblia? En la Biblia, pues, impresa. Salmo 19, 1 al 16, ese, 1 al 16. Salmo 19, ese, ¿los cielos cuentan? Sí. Era otro, pero Dios me cambió el programa.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ustedes? 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Su curso hasta el término de 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el oro. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que son. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Juntos sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es palabra de Dios. Salmo 19. Algunas congregaciones dicen, gracias Señor. Entonaremos entonces, a continuación el Salmo 19, 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta, nos ponemos de pie.
Entonces, hermanos, tomen asiento, tenemos que ponernos de acuerdo con el maestro cuando terminen el tono, la tónica, o terminamos con un arreglo de la cuarta dominante. Por si no nos desafinamos. Y tenemos ahora la segunda lectura de la carta de amor que Dios nos envía. El Evangelio según San Mateo, es el primer Evangelio del Nuevo, es el más fácil de encontrar, ¿no? Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, 1 al 19, ahí está virtual y acá está impresa. Yo prefiero impresa. No sé usted. Mateo 21 al 19. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Dijo, también vosotros a mi viña y yo. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete para... ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes juntos, y le entregarán a los gentiles para que se escarnezca, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucita. Escogimos este pasaje porque se acerca Pascua de Resurrección, lo que la gente dice comúnmente Semana Santa. En realidad, para un hijo de Dios, hija de Dios, para la Iglesia, estando en Cristo, todos los días son santos, porque Él los santifica en nuestros corazones, por fe en su sacrificio. Pero sí es una fecha importante, se nos viene la Pascua de Resurrección, en que la gente come más pescado que otras veces y se va lejano de lo que la palabra dice. Tenemos que ir pensando también que es una oportunidad que el Señor nos brinda de llevar el Evangelio a la profundidad del corazón de nuestros vecinos. Nos preparamos ahora para la ofrenda.
para ofrendar a Dios de lo que Él nos da. Y entonaremos, hermano David, el Salmo 100. Si quiere, no sé, Salmo 100 lo cantamos y nuestra hermana diaconisa Georgina estará retirando la ofrenda que son de Dios. Salmo 100, hermano David. Y nosotros cantamos con gozo de ofrendar. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. De pie, venid ante tu presencia con regocijo, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre es misericordia, para siempre es misericordia. Que también hará una oración por los hijos nuestros y nuestras hijas. Amén. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia como cuerpo de Cristo para alabarte y darte gracias por tu fidelidad, porque tú has provisto a cada una de las familias representadas y a nuestras familias todo el tiempo, nada ha faltado, Señor. Y oramos especialmente por este mes de marzo, que es un mes muy complicado en cuanto a recursos económicos, Señor. Oramos para que tú bendigas cada finanza de los hermanos, cada gasto y los que están haciendo cambio de trabajo y todo lo que necesitamos, Señor, que sea controlado por tu mano y por tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que estos dineros sean usados para la extensión de tu reino y que nuestros corazones sean agradecidos. Y, Señor, también nos unimos en las oraciones del Ministerio de Despierta Débora, que hoy día nos corresponde orar para que nuestras hijas y nuestras hijas cada vez amen más al Señor y su palabra. Y oramos especialmente por nuestros hijos para que quieran congregarse en la casa de Dios con alegría y estén dispuestos para servir activamente en el ministerio de la iglesia. Oramos, Señor, por todos los chicos que les cuesta levantarse para la escuela dominical, y te oramos, Señor, por todos los chicos que no quieren venir a la iglesia.
Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y también en los corazones de la familia, para que nos des ánimo y perseverancia para seguir animándoles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana diaconisa. Tomen asiento. No olvidar que la tarea de orar por nuestras hijas e hijos es siempre. Como dicen, padres de rodillas, hijos y hijas de pie. Entonaré un himno antes de que el pastor nos traiga la palabra, nuestro amado pastor Arturo Guzmán, que ya estamos más acostumbrados, pastor, a su voz y a sus sermones. Y vamos a entonar el himno 286. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Qué? Pónganse bien.
¿Sí? Sí, ahora sí. Y no se escuchaba nada. Bueno, me acuerdo Taylor, ¿cierto? A China con el Evangelio, las misiones, tremendo. En un momento dado escribí una carta, no tenemos solamente 30 centavos, pero estamos llenos de promesas del Señor. Lo consideraban una persona que estaba un poco loca, porque cómo iba allá donde no conocía, nadie conocía el Evangelio, nadie conocía... había un desinterés y había una desmotivación, pero no sabía lo que le esperaba. Y también David Livingstone decía que en la revista Mampato, cuando yo era niño, leí un artículo de este misionero en África, fue destinado a África. Y aquí en la Carta de los Romanos encontramos al más grande de los misioneros de la historia, que no solamente fue apóstol, no solamente fue pastor, maestro, teólogo, sino que fue misionero. Y de hecho en sus 3 grandes viajes misioneros, él siembra la semilla del Evangelio en un mundo distinto o distante de la cultura judía, que era el mundo greco-romano, el mundo griego, básicamente, Asia Menor y todo el tema ese, que en estos viajes que no tenía no había teléfono, no había computador, no habían aviones y el hombre tenía una sed insaciable por predicar el Evangelio. Y alguien dijo por ahí que veía una montaña y sabía que tenía que usarla porque allá había gente que no tenía conocimiento de Cristo. Veía un barco y se subía al barco porque sabía que allá había a la lejanía hombres y mujeres que no conocían a Cristo. Entonces, la labor misionera ha sido un desempeño tremendamente importante para la Iglesia a través de la historia. Y también hay que decirlo que nosotros básicamente somos presbiterianos, ¿cierto? Amén. Somos de la Iglesia presbiteriana, es una iglesia de la Reforma. Escocia fue la cuna del presbiterianismo. Pero aquí a Chile llegó David Trumbull. ¿Quién se acuerda de David Trumbull? El misionero presbítero de Lancaster, Estados Unidos, ¿cierto? Y que llegó a predicar el Evangelio. Y fue la primera iglesia evangélica en Valparaíso. Y la primera iglesia evangélica aquí en Chile fue la Iglesia Presbiteriana de Chile, justamente, de los cuales nuestros hermanos visitas son partícipes. Entonces hay una historia de 2000 años, que no es menor, donde la historia de la redención se efectúa a través de la Iglesia, a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, que cohabita en medio nuestro. Eso es tremendo. O sea, si uno no se pone a pensar más, hila más fino, somos tremendamente privilegiados, hermanos. Tenemos un ADN distinto al mundo. ¿Por qué? Porque somos parte de la Iglesia del Señor. Hablábamos en la mañana de cómo empezó y se construyó la Iglesia. La Iglesia no la comanda ni la dirige hombre alguno, sino que la dirige Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia. Y decía que este hombre, Pablo, se transformó en el más grande misionero, porque a esa tarea el Señor lo llamó, y de las naciones, ir al mundo gentil. Y escribe una carta que es quizás, bueno, todos los libros de la Biblia son inspirados, ¿cierto? Son importantes, pero siempre hay un libro que a ti te gusta, lo prefieres más que otro, y te llama más la atención, y te satisface más. Bueno, yo creo que a cualquier creyente, a cualquier estudioso de la Biblia, hombre, mujer, teólogo, le va a cautivar esta carta, porque es prácticamente un tratado teológico. Y eso es lo que necesita la Iglesia hoy, en medio de una confusión, en medio de una crisis, porque no hablemos de la crisis moral y del mundo, sino hablemos de la crisis de la Iglesia, donde esta Iglesia ha transado y sigue transando principios que son fundamentales dentro del Evangelio. Una Iglesia que tiene otro Evangelio, como también en otra carta Pablo recrimina a los Gálatas que en tan poco tiempo, dieron oídos a otro Evangelio. La Iglesia que ha estado azotada y complicada a través de falsas enseñanzas que siempre están procurando penetrar la Iglesia y desviar la atención de los creyentes.
Cuando no tenemos un auxiliar, cuando no tenemos un referente, la iglesia se pierde, se extravía y la iglesia se deja de ser eficaz. Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba lo he dicho otras veces, en una localidad donde era la parte o el lugar más terrible de predicar el Evangelio. Roma. Era la ciudad del imperio. Y entonces, básicamente, ser cristiano en Roma era perder la vida. Así de simple. Y este hombre de Dios, que ya tenía un tiempo en sus viajes y sus incursiones, ¿cierto? Y su establecimiento de iglesias, y no solamente él, sino que también con compañeros de viaje, Timoteo, por ejemplo, Silas, y otros más, Bernabé, por ejemplo, que fue el primero que lo acompañó en las misiones, estando él en Corinto, escribe esta carta y la manda con una mujer, porque era muy recurrente los viajes, ¿cierto?, en ese contexto, y la manda esta carta a la iglesia que está en Roma con Febe, ¿se acuerdan? La diaconisa. Importante el diaconado, fundamental. La hermana Febe. Alguien podría pensar un hermano, un líder de la iglesia. No, la hermana, digo, yo voy, yo aprovecho el viaje. O sea, la disposición. Y como digo, ser cristiano no respetaban ni hombres ni mujeres. El imperio decía la vez pasada que ser cristiano en aquel tiempo era un crimen de lesa majestad. Los cristianos eran hombres y mujeres que eran sediciosos, porque estaban en contra del régimen. Y el César era un dios. Entonces imagínate, y entonces está el dilema de, bueno, adoramos en el templo y también para no perder la vida, rindámosle un culto a César. Y ese era el tema. Entonces, aparte que la persecución era como una espada de Damocles que estaba sobre sus cabezas en todo momento. Y aún así toda esa iglesia era fiel, amén. Desde el capítulo 1, los primeros versículos, que esa iglesia era una iglesia que predicaba el Evangelio, que su fe se divulgaba por todo el imperio. A diferencia muchas veces de nosotros que no predicamos el Evangelio y teniendo quizás las comodidades que se tienen ahora, y no se hace. Entonces esto es una carta que primeramente blinda a los cristianos para que vivan la fe en el contexto en el cual se encontraban, que era feroz. Por otro lado, le da a los cristianos el conocimiento del Evangelio. Esta carta habla de quién es Dios, quién es el hombre y cuál es su condición delante de un Dios santo. Esta carta nos habla del pecado abiertamente, no es una enfermedad mental, no es algo así como algo psicológico, como lo menciona Freud en sus libros que escribe. No, el pecado es una violación a la ley de Dios. Somos agentes morales nosotros, somos imagen de Dios y por eso tenemos que hacer la justicia de Dios, pero por causa del pecado no se puede, es imposible. Somos en ese sentido miserables, apartados de la gloria de Dios. Pablo, posteriormente, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice que a pesar de todos los males que el mundo puede advertir contra la iglesia, dice que no tendríamos que avergonzarnos del Evangelio, porque es el poder de Dios, que es el único poder de Dios que puede transformar el género humano, que puede transformarte a ti y a mí. Y de hecho lo hizo, amén. Lo hizo, ¿no? Y podemos estar gozosos en esa magna experiencia, el gran milagro, el único milagro por excelencia es la conversión. ¿Cómo un pecador puede tener ahora comunión con un Dios santo? Esta carta nos habla también de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Habla de Dios y lo presenta como un Dios soberano, un Dios que se autorrevela en su palabra, un Dios que es antes del tiempo y el espacio, un Dios que hizo y formó la creación, pero además nos habla del amor de Dios, que este Dios se hizo hombre, la encarnación, y cohabitó con los hombres y para dar su vida por los hombres.
Entonces, toda esa trama y toda esa historia de redención está muy graficada aquí en la carta a los Romanos. Hay un tema que Pablo expone ya en el versículo 18 del primer capítulo, que es un tema no muy recurrente, hay que decirlo, en los púlpitos. Es como que no atrae. Amén. No es popular. La ira de Dios. Eso lo dice la carta a los Romanos. Voy a leer el primer versículo, el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio parte con una mala noticia. Un día discutía con un pastor y le decía justamente ello, pero por favor, pastor, el Evangelio es la buena noticia. Sí, pero esa buena noticia arranca con una mala noticia. Y la mala noticia es que Dios está airado contra el hombre. ¡Wow! ¿Pero qué está hablando? O sea, ¿pero acaso Dios no es amor? Sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Amén. Entonces ese tema de la justicia de Dios como que nos cuesta entender. Dios es justo. Es una justicia no ambivalente, no que cambia, es una justicia perfecta. Entonces, cuando pasamos el tema de la ira de Dios, que es un tema transversal a toda la Biblia, no solamente aquí Pablo lo menciona, sino que los Salmos, que es el salterio de la iglesia del Antiguo Testamento, es un libro de alabanza, los 50 himnos de alabanza, hablan en unos momentos de este punto, que Dios está airado, de la ira de Dios, del enojo de Dios. Y claro, no trae masa porque no es popular, como decía nuestro hermano. Más fácil es hablar del amor de Dios, ¿cierto? De la misericordia de Dios y también el concepto que vamos a tener de Dios. Muchas veces a Dios se le considera como un Santa Claus, ¿cierto? Como la lámpara mágica de Aladino, que al frotarla va a salir el mago y va a preguntar, ¿qué quieres que te dé? O como que está Cristo detrás de un mostrador, ¿cierto? Intercambiando, haciendo... No, eso es. O una energía, ¿eh? Hablamos de una energía impersonal. La Biblia no habla en esos tópicos. La Biblia habla de Dios como que es un ser no creado que se autorrevela, ¿cierto? Y Él se da a conocer. Ahora la pregunta, ¿conocemos a Dios verdaderamente? ¿Podemos conocer a Dios verdaderamente? Imposible. Como una mente finita va a aferrarse o va a conocer lo infinito de Dios. Pero lo que está escrito, lo que está revelado es suficiente para que esta criatura ahora redimida conozca a Dios. Amén. Es todo suficiente para que yo ahora tenga un concepto de Dios, un conocimiento de Dios, que eso reafirma realmente mi fe. Eso es tremendo, eso es radical, eso es fundamental. Entonces Pablo, después de presentar sus credenciales en el primer capítulo, después de dar gracias por la iglesia que estaba en Roma, que era una iglesia que predicaba el Evangelio, que divulgaba su fe y que tenía la necesidad, la urgencia de ir a visitarle, una premura de visitarle, porque quería llevarle un conocimiento, un don, ¿cierto?, para ratificar su fe y que compartieran el Evangelio ellos mismos, Pablo con ellos y ellos con Pablo. O sea, aquí Pablo no se presenta como un líder, ¿cierto?, superior a los demás y que él solamente instruye, ¿no? Él también quería ser edificado. Los pastores necesitamos ser edificados. Los pastores necesitamos ser fortalecidos. Ser pastor, la experiencia quizás más que salta a la vista de uno cuando uno se reflexiona este tema. Yo soy pastor, es la soledad. Es la incomprensión muchas veces, la soledad, también estáis solo, las pruebas y dificultades. Entonces, Pablo quería ir a visitar a esta iglesia en Roma que no la conocía, que no la fundó, pero que la amaba. Que la amaba. Tremendo. Porque él quería ser contenido.
Muchas veces necesitamos ser contenidos. Uno ve el día domingo acá las caras, hermano querido, pero hay batallas, hay lucha. Y de repente es complicado. Entonces por eso Pablo pertenece a esta iglesia, porque el objetivo es fortalecerla para que siga avanzando, para que no se detenga. Y es más, el plan redentor no se va a detener, porque el que empezó la obra la va a concluir y la va a terminar. Entonces la pregunta del millón es, ¿yo soy parte de este plan, de este obrar del Señor? Y cuando me miro a mí mismo, soy falto, no soy virtuoso, no tengo virtud alguna, soy carente. Pero Él empezó la obra, ¿amén? Y Él la va a terminar, la va a concluir. Es una promesa del Señor. Entonces, apertrechar la iglesia, fortalecer la iglesia para que no claudiquen su fe a pesar de las persecuciones, y de ese trabajo se encargó Pablo. Porque él experimentó todo eso: hambre, sed, apaleado, encarcelado, y llega a decir: no me avergüenza el Evangelio. Como que no me calza, algo no calza. Pero él dijo: no me avergüenza el Evangelio. Y lo fundamenta posteriormente. Pero empieza con una mala noticia. Y tenemos que saber que empieza con una mala noticia, para que nuestro evangelismo, para que nuestra misión sea justamente bíblica. Y no seamos como los padres de sufrir, o la doctrina o la teología de la prosperidad, que es una falsa doctrina y una falsa enseñanza diabólica, que se inserta dentro de la iglesia y cautiva a los creyentes débiles, que no tienen un conocimiento bíblico, por eso no tienen discernimiento espiritual, y por eso cualquier cosa le van a decir amén, amén. Entonces, ese es el objetivo de Pablo, atrincherar y fortalecer a la iglesia en un mundo hostil. Y empieza, como decía, con una mala noticia. Porque dice, porque la ira o el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, todo mal del hombre, toda impiedad, toda cosa contraria, toda maquinación que el objetivo es dañar y perjudicar, pero básicamente es hacer el mal, toda impiedad. Entonces, es como estos versículos que empiezan en el versículo 18 hasta el 32, que es como una radiografía que Dios hace del hombre. Y ojo, la hace Dios, no el hombre, porque como hombres somos muy fácil de la justificación. Somos muy dados, por ejemplo, a una piedad, ¿cierto?, que hay que decirlo, falsa. Nos tendemos justamente a justificar rápidamente y nos autoengañamos. Pero aquí dice que este Dios, que es 3 veces santo, y aquí cuando digo 3 veces santo estamos hablando ya de los atributos de Dios. Entonces, esta ira o este enojo de Dios hay que entenderlo básicamente de lo que se le llama en teología los atributos de Dios. ¿Qué entendemos por atributos de Dios? Carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Y uno de los atributos más importantes, quizás el más que se destaca, es su santidad. De hecho, en la Biblia no se dice que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, 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 sino que la Biblia dice que, es la única parte de la Biblia que dice que Dios es santo, 3 veces santo. Amén. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo. Pero también Dios en su santidad es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios perfecto. Son atributos solamente dados en la deidad. Pero además de esos atributos, como es justo, también un Dios que se aira y se enoja contra su criatura.
Eso tenemos que saberlo. Eso el mundo tiene que saberlo. Y no hay que ser más alcahuete, ¿cierto? O tirar la basura bajo la alfombra. Hay una realidad en la humanidad. Y está este mundo así como está, tan peligroso y tan maligno, lleno de maldad, porque el hombre rechaza a Dios, niega y ha negado a Dios. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Niegan la verdad. Hay una compulsión, hay un deseo compulsivo de sacar a Dios del escenario, de negar a Dios. Pero dice Dios a través de Pablo que es imposible. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Así que el día de mañana nadie puede decir, mira, yo nunca tuve concepción tuya o conocimiento de ti. Porque Dios se lo manifestó. Y Pablo es claro, mira, sin ser científico, sin ser astrónomo, muestra una verdad que ahora es elocuente. ¿Qué es lo que dice? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Cuando uno va al libro de Salmo 19 o 119, pero básicamente el 19, vemos dos formas de revelación por las cuales Dios se ha dado a conocer. La revelación general, amén, y la revelación especial y particular. Entonces, ni siquiera nos podemos esconder en una montaña, no, porque Dios se reveló y se ha revelado en su palabra. Eso lo quiere dejar claro Pablo, porque Pablo está entregando esta palabra a una iglesia que no conoce, una iglesia mixta que estaba compuesta por judíos y por griegos. Y parece que aparentemente había más griegos que judíos. Y también hay un dilema, en el contexto de la carta hay un dilema. Unos se creían superiores a los otros. Los judíos eran la fuente, el receptáculo de Dios, primeramente. Entonces los griegos eran paganos. Entonces, Pablo, esta carta es una carta que enseña, que dirige a la iglesia, que la instruye en teología, en doctrina, y esas cosas son fundamentales y esenciales. Lo que nos sostiene a nosotros aquí en la iglesia por años y años es nada más ni nada menos que la fe. Y la fe no es un salto al vacío, sino que nuestra fe, nuestro conocimiento está fundado en la palabra de Dios, ¿o no? Eso es lo que le da fundamento a la iglesia y al creyente. Y de eso se está encargando Pablo, porque esta comunidad era una comunidad mixta y necesitaba ser instruida. Y entonces, en el capítulo 2, me voy a adelantar, pero no voy a entrar al capítulo 2, pero ya en el capítulo 2 hay un diálogo. Pablo tenía esa forma de dialogar, con un diálogo no real. Aquí hay como un escenario, hay un teatro, donde Pablo habla y se contesta el mismo, pero a través de un diálogo con una persona imaginaria. La forma literaria de Pablo, recordemos que era Clara Néstor, pero empieza con una mala noticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, amén, las cosas invisibles de Él, su esencia, su ser, su eternidad, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es y ha sido el creador de todas las cosas. Aquí no hay Big Bang, pero ojo, el Big Bang, básicamente lo que hace el Big Bang en cuanto al conocimiento científico es que nos acerca o nos muestra la existencia de Dios. Usted sabe que el Big Bang fue elaborado por un jesuita, un católico, un sacerdote católico romano, que era científico. Él fue el primer autor que habló del tema del Big Bang. Esta partícula
esta explosión que hubo en un momento dado, no sé cuántos trillones y millones de años ocurrió, pero le dio forma al universo. Y él habla de Big Bang como que era la forma a la cual Dios fue el creador. Aquí no hay evolución, es una mentira del diablo. Hasta el día de hoy se enseña en las universidades. Nuestros chicos van a la universidad, ¿cierto? Y por la evolución dejan la fe, porque supuestamente tienen más conocimiento, ¿no? Pero si la iglesia está pertrechada con la palabra del Señor, ese joven, ese niño, no va a claudicar de su fe. Al contrario, va a defenderla. Y esa es la misión de la iglesia, a pertrechar a nuestros jóvenes, a pertrechar a nuestros niños para que cuando el día de mañana no se espanten y no se vayan de la iglesia. Hay una migración tremenda de los jóvenes que salen de la iglesia. ¿Y por qué? Porque no tienen conocimiento. Porque no tienen conocimiento. Este pueblo pereció, dice el Antiguo Testamento, por falta de ¿qué? Falta de conocimiento. Pereció por falta de conocimiento. Pues habiendo conocido a Dios, por la evidencia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sabían los científicos que había una partícula única, que posteriormente se le llamaba átomo? Ya en el mundo griego se le llamaban átomos. No tenían evidencia de los electrones, los protones, pero habían, y posteriormente se descubre la existencia de los neutrones, de los protones, del neutrino, que es una partícula que hace poco se descubrió y se sabía que había esa existencia. Entonces la evidencia, las cosas invisibles, su eterno poder de deidad se hacen manifiestas en las cosas creadas ahora. Pues habiendo conocido a Dios, ahora la iglesia, no le glorificaron como a Dios. La iglesia perdió la eficacia de la adoración. No le glorificamos como a Dios, no le adoramos, no le rendimos pleitesía, no tenemos el real reconocimiento a Él. No nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta que cada paso que damos, cada respiro que hacemos, cada cosa que depende de Él. Dependemos 100% de Él en nuestra vida. Es más, el universo se volvería loco si el Espíritu Santo no lo sostuviera. Él sostiene el universo. No solamente lo creó, sino que lo mantiene, lo cultiva y lo dirige. No solamente fue un Dios creador que me creó a mí para dejarme a la deriva, sino que ahora me quiere, me cuida y me dirige. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, el hombre no le glorificó, siendo la corona de la creación, mago Dei, imagen de Dios, sabiendo todo esto, no le glorificó a Dios ni le dieron gracias. Malagradecidos, malagradecidos. Sobre todo en este mundo tan egocéntrico, que todo gira en torno al hombre. Y lo que yo me he ganado en la vida, me he granjeado la vida, lo debo a mí, yo me la gané. Aquí no hay Dios. Alguien dijo, este es mi Dios, y se tomaba el bolsillo. Este es mi Dios, orgulloso. Y muchos éramos así antes. Yo era así también. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, por esa causa, fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, y aquí está apuntando quizás a los griegos. Platón, Aristóteles y todo el tiempo de luz de la filosofía. Pero dice que ese conocimiento envanece. El conocimiento per se envanece. No digo que el conocimiento sea malo, al contrario, para un creyente es importante porque podemos formular y predicar de mejor manera el Evangelio, dirigir a la gente a la palabra del Señor, entregarle la doctrina, las enseñanzas fundamentales para su crecimiento espiritual y en fin. Pero el conocimiento per se envanece. Y eso tiene que ver con la personalidad. Pablo decía de él, en esta carta dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Siendo apóstol, él era siervo, era esclavo, doulos, esclavo. Su vida estaba supeditada al gobierno de Dios. ¿Está nuestra vida supeditada
¿Estamos trabajando para desarrollar esa verdad en nuestra vida? ¿O somos semidioses o pequeños dioses que dirigimos nuestra vida a nuestro antojo? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice la palabra, se hicieron necios. Entonces aquí Pablo está formulando, está mostrando una radiografía del hombre. No solamente al judío, sino que también al griego. O sea, todos estamos cautivos, o todos estamos encerrados en esta verdad ineludible. Estos primeros versículos del capítulo del 18 en adelante hablan primeramente de la universalidad del pecado. Somos criaturas pecadoras. Gústele o no le guste. Somos criaturas pecadoras. Entonces podíamos, desde el punto de vista teológico, podíamos hablar del tema de la depravación total del hombre. Que el hombre es un ser depravado. Y por la providencia de Dios no llega a ser más depravado de lo que es, porque si no llegaría a la categoría de las bestias. Pero porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, la gracia común, aún este mundo se mantiene. Pero nosotros, gracias a Dios, estamos en otra categoría. Somos pecadores pero redimidos. Somos nuevas criaturas, somos diferentes, porque el Señor ha llegado a nuestras vidas. Pero es importante este tema que la iglesia lo entienda para poder predicar de una manera eficaz el Evangelio y no dorarle la píldora a los hombres. Anda a la iglesia porque hay una mesa de ping-pong. Damos películas. Tenemos un coro musical, que no es mala música. Pero eso no puede ser el elemento, el medio por el cual el hombre ha de llegar a Dios. El hombre llega a Dios a través de la poderosa predicación del Evangelio. Ese es el único medio por el cual Dios se ha abastecido para llamar a esa criatura. Y con esta idea, llamar a su criatura, quiero que ustedes sepan que hay muchas iglesias afuera. Hay muchas iglesias que están afuera. Recordemos que dice la Biblia que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Hay muchos elegidos que están esperando el mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo predicarán? ¿Cómo predicarán si nadie los envía? Entonces la iglesia se tiene que preparar para predicar el Evangelio. Y quiero decir algo más que me pareció, venía pensando en la mañana como que me estremecí. Venía en el metro pensando en este tema de la mala noticia, cuando Pablo dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron, se cortaron las cuerdas, esa es la idea, desafiaron a Dios, negaron su existencia y hacen lo imposible por negar su existencia. Y todas las ideologías contemporáneas que hay ahora pululando en el mundo, básicamente niegan a Dios, porque son regímenes totalitarios, son ideologías, hay que decirlo, marxistas, que tienen la idea justamente de zafarse de Dios para llevar a cabo su objetivo. El aborto, no sé cuántos millones de hijos no nacidos en Estados Unidos, y esto se replica en todo el mundo, millones, y esta ideología, que está fuertemente, ideología de género, el objetivo es eliminar. El matrimonio, la familia está bajo ataque, eliminar la familia. Los gobiernos que se quiebren, que se destruyan, porque el objetivo es un gobierno mundial, la Agenda 2030, ¿acaso lo sabes de eso? El mundo habla de estas cosas, el libro Apocalipsis habla de estas cosas, desde el punto de vista escatológico la Biblia habla de estas cosas y la iglesia no lo sabe. No lo sabemos. Estamos ausentes de esa realidad, pero gracias a Dios por este hombre, Pablo, que nos habla claramente cuál es la finalidad del hombre sin Dios y el hombre con Dios. Y cambiaron la gloria de Dios, versículo 23, capítulo 1, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La cambiaron. La idolatría. La idolatría es el primer peldaño para que el hombre se corrompa hasta sus huesos. Dice el versículo 24, por causa de toda esta manifestación del hombre de pecado y de maldad, irresponsable, porque es una criatura responsable, porque tiene conocimiento del bien y el mal, porque es imagen de Dios, pero a pesar de eso se rebela contra Dios, dice, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó. ¿Saben lo que significa eso, no? Que Dios los desechó. Dios desecha una nación. Y en un momento dado desechó a Israel. Dios nos abandona. Dios abandona a una nación, a un hombre. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Porque el pecado es ir contra su ley moral. Por lo cual, también Dios los entregó, los desechó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Segundo peldaño, la degradación moral. Segundo peldaño, la degradación moral. Díganme acaso que este mundo parece una chacra, es un pantano de maldad, de inmoralidad, peor que en el tiempo de Pablo. Porque Pablo no está escribiendo aquí, no sé, románticamente, no está escribiendo su realidad que le tocó vivir. Pablo tuvo que estar en Éfeso, tuvo que estar en Corinto, ciudades que eran tremendamente paganas, quizás eran tremendamente importantes en el mundo helénico, en el mundo antiguo, eran metrópolis, pero estaban llenos de vicio y de mal y de pecado. Cada era en la historia de la humanidad llegamos a un punto tal que tiene que haber una intervención divina. Y la vez pasada decía que esta carta de Romanos ha afectado a los más grandes avivamientos en la historia de la humanidad. La Reforma Protestante, justamente cuando Lutero llega a Roma, él pensó encontrarse con lo idílico, prácticamente con el cielo, y se encuentra con un clero corrupto, donde la venta de indulgencias, ¿cierto?, vendía la salvación. Lo mismo la doctrina de la prosperidad, porque si tú traes 100, si traes 100.000 pesos, el Señor te va a dar 10 millones de pesos, o sea, vender la salvación. Entonces dice que cuando el hombre se desata, llega a ese punto, Dios lo desecha. Y creemos que Dios ha desechado gran parte de este mundo, sobre todo el mundo occidental, sobre todo el mundo de Occidente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, lo que dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Desátense si quieren, hagan lo que quieran. Pero yo no me hago responsable por causa de su pecado. Eso, hermanos, es la mala noticia. Y con esto termino. Para que la buena noticia, en un mundo oscuro, resalte. Cuando un joyero, creo que lo he dicho, quiere que su anillo de oro o su collar de oro resplandezca, no lo va a colocar sobre un manto blanco. Lo va a colocar sobre un paño azul, oscuro, o sobre un paño negro. Porque de esa manera el metal va a resplandecer en todo su fulgor. Entonces Pablo presenta esta verdad del Evangelio en un mundo oscuro para que ahora el Evangelio resplandezca. ¿Ven? Para que el Evangelio en un mundo de maldad y de vicio resplandezca. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que nos haga conscientes de la realidad, de quién es Dios, quién soy yo ahora como creyente y cuál es el propósito que tengo aquí
en la vida que Dios ha formulado para mí y para ti. Oremos, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu santa palabra, por tu palabra inerrante que no contiene error. Ahora, nosotros, los predicadores, los pastores, cometemos errores, o estamos llenos de falta muchas veces, pero por tu palabra es perfecta. Gracias te damos, Señor, porque a través de un hombre de labios inmundos, tú también nos puedas hablar, a cada uno de nosotros. Te ruego por el crecimiento espiritual y que a través de este estudio y de esta prédica de Pablo, de la Carta a los Romanos, la Iglesia podamos renovar nuestros votos, consagrarnos más a ti, Señor, y cumplir el objetivo por el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Agradecemos al Señor por su palabra. El Señor habla a su iglesia y el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros hemos sobrevivido. Estamos en pie ahora para cantar el himno Grande es su fidelidad. Cantémoslo de corazón. Tu compasión
Señor, de su fidelidad, Señor. Tomen asiento, hermanos. Tenemos algunos avisos antes de irnos a casa y a volver con nuestros seres queridos, si es que están cerca. Presbítero Antonio, ¿gusta saludarlo o no? Bien, hermanos, unos breves avisos. Bueno, ayer tuvimos las reuniones, sesiones de presbiterio aquí, todo estuvo bastante bien, porque era un solo día y anduvimos bien. Damos las gracias a las hermanas que estuvieron ayudando y a los hermanos que estuvieron ayudando. No los voy a nombrar porque el Señor los conoce y los va a súper bendecir. Así es que ellos saben, los que estuvieron aquí, que el Señor los bendiga grandemente. El próximo mes de abril nos vamos a preparar porque vamos a tener algunas actividades y dentro de esas actividades, ahí el 14 de abril, va a ser la instalación del pastor, porque el pastor todavía no está designado oficialmente, ya el presbiterio lo hizo ayer y lo va a instalar, una ceremonia que se hace de instalación el día 14 de abril, así que ahí vamos a estar organizándonos para ese día que vamos a tener esta ceremonia. Porque antes de eso, él ya ahora va a ser pastor oficial de aquí de la iglesia y va a ser presidente consistorio en los Andes, fue ratificado. Así que preparémonos para ese día y también vamos a estar durante la semana porque el martes tenemos reunión de consistorio, el martes, y vamos a estar dando avisos sobre lo que vamos a realizar, programas para fin de marzo, que es Semana Santa o Pascua de Resurrección. Eso sería, hermanos. Dios bendiga al hermano Antonio, que está siempre pendiente de lo que pasa en la iglesia. El hermano es una hormiga trabajando en la iglesia. Así que felicitaciones a él y a su familia, que le siga bendiciendo para coordinar las actividades. Y bueno, ya estamos finalizando el culto. Yo siempre digo, estamos todos despedidos, pero antes tenemos la oración y vamos a cantar la medio difónico, la doxología 1. Después de la oración. Sí, sí. Bueno, realmente estoy muy contento por lo que pasó ayer, porque el presbiterio determinó que me instalaran como pastor. Fue una larga vuelta. Yo pensé que no, ya parece que ya como que estaba, como que no iba a ser, y a última hora el presbiterio, que duró hasta las 8 o un poco más, me determinaron que me iban a instalar como pastor de la iglesia. Y eso obviamente da un plus diferente, porque uno ya está ya como, no te puedes correr. Así que doy gracias al Señor por ello, por su llamamiento y porque estoy en la iglesia madre, se puede decir. Yo llevo más de 40 años en la iglesia, empezamos Santísima Trinidad y posteriormente llegamos a Bethesda, hace más de 20 años atrás, mucho más de 20 años atrás. Me hice diácono en Bethesda, el Señor me llamó al diaconado, el Señor me llamó posteriormente a ser presbítero en Bethesda y el Señor también me llamó a ser pastor en Bethesda. Y pensaba que iba a ser pastor después del pastor Vega, pero pasaron muchos años para llegar a Bethesda, así que realmente me siento muy bien. Espero de sus oraciones, espero que me ayuden para fortalecer mi ministerio y que la iglesia cada vez más progrese, no tanto en número, siempre lo digo, sino que en calidad. Eso es importantísimo. Bien, pongámonos de pie para recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si una cosa anhelante, Señor, en nuestro foro interno desea, es tu bendición sobre nuestras vidas. Pero fundamentalmente una bendición en lo espiritual. Que podamos entender, Señor, con claridad tu palabra y tu propósito y aceptar y obedecer tus mandamientos, que al final de cuentas los van a hacer bien. Bendice aquí a cada familia representada, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño. Y a los que no estuvieron esta mañana con nosotros también, guárdales y protégeles. Estamos en un mundo hostil,
Estamos en una Roma como el mundo antiguo, Señor. Pero a pesar de todo, fortalece y fundamenta la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Padre,